escuela dominical estuvimos tomando ese tema, ¿verdad? Que muchas veces Pablo dice que todas esas aflicciones que él pasaba era para manifestar algo, el poder de Dios, y sobre todo para que la fe de Pablo fuese fortalecida. Entonces, cuando vienen pruebas a nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarrarnos de la palabra de Dios a fin de que ella haga un efecto especial, ¿verdad? El viernes 25 de noviembre del 2016, en un periódico, se escribe y se pone persecución feroz en China. Mire usted lo que se pone, persecución feroz en China. Policías armados ingresaron a iglesia cristiana gritando, dejen de adorar a Cristo. ¡Wow! Qué fuerte que alguien venga acá a la iglesia, policía armada, y nos diga a nosotros, dejen de adorar a Cristo. Hermanos, las autoridades chinas rodearon una iglesia cristiana el viernes pasado. Y dice que está ubicado en una casa en Pekín. Y después entraron 30 oficiales interrumpiendo el servicio. Seguramente aquellos hermanos estaban cantando o el pastor estaba orando, pero fue interrumpido el servicio. Lo curioso de todo es que les ordenaron a los miembros de la congregación que detuvieran el culto a Jesús. ¡Qué tristeza! Pero esto está sucediendo en el mundo. Que dejen de adorar a Jesús y muchos, empezando por el pastor, fueron detenidos. Eso es lo que acá el apóstol Santiago nos dice, hermanos míos, tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas van a presentar cosas a favor nuestro. Y lo curioso de todo dice que este cristiano que tenía la iglesia formada, era una iglesia subterránea en su casa. Gracias. El hermano que lleva el nombre de Xiu Yonggai tenía por costumbre reunir en su casa a un grupo de personas desde muchos años atrás, a pesar de todas estas prohibiciones. Pero qué hermoso, ¿no? Que se reunían en su casa a pesar del peligro. ¿Y qué hacía esto? De que su fe no sea débil. Por el contrario, que esa fe sea cada vez más fuerte en Cristo Jesús. Y créame que cuando en medio de la persecución, del afán, de las preocupaciones buscamos a Dios, dice que nuestra fe es fortalecida. Y también el periódico dice que se ha incrementado la persecución en la China en un 700%. Mire ustedes dónde se adora al Señor. En medio de pruebas, la iglesia permanece firme. Es por eso que acá Santiago también nos dice a nosotros que vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por aflicciones, pero dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Usted quiere sacar músculos espirituales? Tiene que pasar por ese tipo de periodo de prueba. Entonces vemos, amados hermanos, que para servir al Señor es necesario tener una fe. Es necesario. Sin fe nadie dice que puede agradar a Dios. Y nuestra fe tampoco debe ser así de acuerdo a la situación o de acuerdo a la estación. No, debe ser en todo tiempo, incluso después de haber aceptado a Cristo. Nosotros tenemos que ejercitar esos músculos de la fe todo el tiempo. Porque vamos a pasar por tribulaciones, por situaciones difíciles, que solamente el Señor lo sabe. Puede que algunos tengan mucha fe, seguro. Seguro que en la iglesia hay hermanos que tienen mucha fe, pero también hay otros que tienen poca fe. Y de repente hay algunos que no tienen nada, o tienen con las justas una fe. Y cuando le vienen los problemas, lo primero que uno hace, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Miramos el problema, pero no miramos al Señor, que esto no suceda con nosotros. Entonces vemos acá, amados hermanos, que la fe genuina es la confianza y es la convicción de que Dios hará algo que Él ha prometido en nosotros. ¿Cree usted?
que cuando nuestra fe es activa, cuando ponemos en acción, por más que pasemos por periodos difíciles, ¿Dios va a hacer algo? Claro que sí. Estamos estudiando en la escuela dominical y estamos viendo la carta de 2 Timoteo, lo que él está hablando. El Señor nos ha llamado con un llamado santo, aun cuando pasemos por situaciones difíciles. Él está en control. Entonces vemos acá que todos vamos a pasar por situaciones esas. Pues Dios prueba nuestra fe. ¿Para qué? Para fortalecernos. Él quiere que nosotros siempre estemos fortalecidos en esas situaciones que muchas veces no nos gustan a nosotros, ¿ah? Pero tenemos que fortalecernos. Y la carta de Santiago contiene consejos, contiene principios prácticos para aquellos que tienen una fe que flaquea en medio de las dificultades. Esta carta está escrita para nosotros, para aquellos que están pasando situaciones que flaquean. Y bien claro se ha leído, hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y no queda ahí. Sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, o sea, maduros, y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces vemos, amados hermanos, si dudamos, somos comparados, de acuerdo a este pasaje, a olas de mar que se mueven de un lado a otro. ¿Verdad? Porque más adelante dice eso, que si no vamos a ser comparados a las olas del mar. Santiago nos enseña que el hombre, mire acá, esto es lo interesante, el hombre de doble ánimo, ¿qué cosa es? Es firme. Dice que es inconstante. La persona de doble ánimo, eso que tiene esa fe flaca, raquítica, es una persona inconstante en todos sus caminos. Y no debe de recibir del Señor nada, no merece. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso. No queremos ser personas inconstantes en este caminar que tenemos en la fe cristiana, amados hermanos. Y acá Santiago nos enseña que el hombre de doble ánimo es eso, inconstante. Tome conciencia de esa palabra. Se refiere a las personas que por un momento sienten una gran confianza en Dios. ¿Cuándo es que sienten esa gran confianza en Dios? Cuando las cosas salen bien. No voy a decir cualquiera, ¿no? Pero cuando las cosas salen mal, actúan de esa manera inconstante. Qué lástima que al poco tiempo, como consecuencia de las pruebas, muchos comienzan a enfriarse. ¿Querrá eso el Señor de la iglesia? ¿Que nos enfriemos porque pasamos por situaciones difíciles? ¿O que empecemos a dudar de que Dios va a cumplir lo que nos ha prometido? No, amados hermanos, vamos a pasar así por 50,000 situaciones difíciles, pero la palabra de Dios nos dice que debemos de tener sumo gozo cuando pasemos por pruebas, cuando pasemos por tribulaciones. ¿Verdad? Entonces, tener preguntas no es necesariamente lo mismo que dudar, porque muchas veces también nos podemos hacer preguntas. Cuando tenemos preguntas sobre algo, es porque deseamos aumentar nuestro conocimiento. O queremos comprender lo que hemos escuchado muchas veces. Pero yo debo de tener hambre de la palabra de Dios cuando paso por una situación. ¿Y dónde yo la voy a encontrar esa respuesta a esa necesidad? Solamente en la palabra de Dios todo el tiempo. Pero cuando dudamos, dependemos de lo que nosotros vemos. ¿Cree usted eso? Cuando dudamos, dependemos de lo que vemos. Dependemos de lo que escuchamos, de lo que sentimos. Muchas veces sucede eso. Si yo no medito todo el tiempo en la palabra de Dios, voy a depender de mí, de lo que dicen, de lo que han dicho.
Es normal que tengamos preguntas o que dudemos al enfrentar un problema o dificultades en la vida. Es normal. Dios nos ha hecho así. Hacer preguntas. Pero nuestro Padre Celestial comprende nuestras necesidades. Y Él, créame, que desea ayudarnos a la pregunta que tengamos, porque Él está con nosotros en todo tiempo. Y qué bueno que Dios espera que nosotros le dediquemos tiempo para orar. Y créame que cuando pase por pruebas, lo único que usted debe de apartar es un tiempo para hacerle esas preguntas a Dios en oración. Es mejor desnudarnos delante de ese Dios eterno. ¿Y lo hacemos cuando? Cuando oramos a solas con Él. Cuando escuchamos su voz mediante su palabra, lo que Él nos dice. Permanecer quietos. En ocasiones el Señor fortalece nuestra fe al recordarnos su verdad. O la manera en que nos bendijo en el pasado, mientras vivíamos un evento similar. ¿Cuántos de ustedes han pasado por situaciones difíciles en el pasado? Y ha podido traerlo a la luz o al testimonio. En tal época yo pasé por esto, pero Dios en su misericordia me rescató o me ayudó. Yo creo que cada uno de nosotros, si llamáramos para que demos testimonio, como lo hizo el hermano Juan, es porque hemos pasado tiempos difíciles. Y nuestra fe estuvo centrada en Él desde el día que lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Entonces, acá esta porción nos enseña principios. Y voy a hablar de un primer principio. Daniel, por favor. Principio número 1. ¿Cuándo la fe es débil? Cuando nosotros nos enfocamos en las circunstancias. Y acá pongo un caso, el caso Pedro. Es un buen ejemplo, ¿verdad? Esta fue la ocasión en la que Pedro caminó sobre las aguas, ¿recuerdan? Ese hombre que caminó sobre las aguas. Dice que él tenía confianza al caminar. Yo no me atrevería, créame, a caminar sobre el mar, ¿eh? Le tengo pavor. Pero dice que él tenía confianza al comenzar, pero apenas dejó de mirar a Jesús, ¿qué pasó? La misma palabra de Dios nos dice que al poner los ojos en las grandes olas que lo rodeaban, permitió que su mente se turbara. Mire usted, y su fe flaquease. Eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando vemos las turbulencias de la vida frente a nosotros, pero quitamos la mirada al Señor, podemos caer. Y este es un caso práctico con nuestro amigo Pedro. Créame, hermano, si está escrita acá esta ilustración de Pedro, es porque nosotros somos semejantes a él. Somos semejantes cuando hacemos aquello que nuestro razonamiento nos indica. Y acá Pedro estaba más siendo llevado por lo que él pensaba, por lo que él razonaba, por su corazón. A pesar que sabemos que Dios ha dicho que Él está en control de todo. Y cuidado, ¿quién que lo tenía al frente? A Jesús. Pero él no vio a Jesús, vio el problema. Y cuidado, amado hermano, cuando nosotros tengamos que ver que nuestro enfoque está en las circunstancias. Ahí nuestra fe va a ser débil. Nuestra fe va a flaquear. No podemos ver la circunstancia. Y bendita sea la palabra del Señor que nos ha puesto ese ejemplo. Tenemos ese segundo principio. La fe es débil cuando nos guiamos por nuestros sentimientos. ¿Sí? Cuando nosotros nos guiamos por nuestros sentimientos, muchas veces podemos caer en lo mismo. No podemos ser llevados por esos sentimientos. Vamos a creer. Si el Señor nos llama para hacer algo, parece imposible. Podemos estar convencidos de que nos capacitará en su tiempo. A mí me gusta cuando, ¿recuerdan ustedes la muralla de Jericó? Dice que Josué y todos esos hombres, ¿cómo es que probaron su fe? Dando vuelta completamente
tal vez esos 7 días, cantando, entonando, ¿llevaban armas, me pregunto, para poder atacar aquellas murallas? No, simple y llanamente ellos cantaban todo el tiempo, alababan al Señor, glorificaban al Señor y confiaban en el Señor, porque Él iba a hacer algo. Y la historia nos dice que esas murallas cayeron, porque el Señor era el que luchaba y no ellos. Es así, hermano, cuando la fe comienza a hacerse fuerte, pero hubiera sido débil cuando nos guiamos por nuestros propios sentimientos. Señor, eso no es posible. Pero las Escrituras están llenas de casos que podemos ver, que con el Señor todo podemos. Amados hermanos, tenemos ese ejemplo en la caída de Jericó, de las murallas. Humanamente parece mentira, ¿no? No parece. Sin embargo, si dudamos de las promesas como consecuencia de nuestros temores, nos perdemos la oportunidad de experimentar victoria. Y estos hombres experimentaron victoria o no experimentaron victoria. ¿Por qué? Porque su fe se había fortalecido en Dios. Por eso que acá cuando Santiago escribe esta porción, nos dice a las 12 tribus que están en la dispersión, y les da ese consuelo y dice, tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Y continúa, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia y al final la paciencia produce victoria. No derrota. Cuando nosotros confiamos en Dios, ejercitamos esa fe para que sea fuerte y vamos a recibir victoria. ¿Por qué? Porque el creyente cuenta con el poder sobrenatural de Dios. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Nosotros tenemos un poder sobrenatural que Dios nos ha dado a través del Señor Espíritu Santo. Él es el que lucha nuestras batallas. Él es el que permite que pasemos por situaciones duras, solamente para salir victoriosos en medio de todo. Solo nos pide el Señor que obedezcamos, amados hermanos. Nosotros no hemos sido llamados a vivir con temor, sino a vivir en fe, en victoria. Y la Biblia lo tiene anotado por todos lados, grandes hombres que vivieron de victoria en victoria. En Jeremías 17:9 se registra algo. ¿Por qué muchas veces nuestra fe es débil? Y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice que es perverso. Y la pregunta, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios. Solamente el Señor. Debemos de reconocer que nuestras emociones, amados hermanos, pueden desviarnos con resultados devastadores. Cuando nosotros vemos las emociones y vemos esa como una tabla de escape, nuestra fe se va a desmoronar, vamos a caer. Pero qué hermoso es que el Señor ha prometido cuidarnos. Pero quizás eso no suceda de acuerdo a lo que esperamos, porque nosotros queremos ya, Señor. Y el tiempo del Señor siempre ha sido espera. Espera. Y qué bueno que acá Santiago dice, cuando pases por diversas pruebas, ten paciencia. Espera. ¿Por qué? Porque Dios está actuando para producir algo positivo en tu vida, para que tú encuentres victoria. Y en Romanos 8:28, Dios ha prometido que todo lo que permite que ocurra en nuestra vida, dice que es para nuestro bien, que todas las cosas son para nuestro bien, para todos aquellos que son llamados hijos de Dios. Entonces, amados hermanos, vemos que si nosotros amamos a Dios, Dios va a permitir que venga a tu vida problemas, situaciones difíciles, porque ese es el propósito de Él. Y qué bueno que Santiago escribe y dice, mas tenga esa paciencia, la obra completa, para que seas maduro. Y añade, sin que nada te falte. Es interesante entonces ver que ese segundo principio nos dice eso.
cuando nos guiamos por nuestros sentimientos, si vamos a caer. Lo tenemos en este caso. Ya sea de Pedro, o fortalecidos en el Señor, como fue Josué al enfrentar esta prueba de las murallas de Jericó. Y el tercer punto, dice, la fe es débil cuando nosotros como creyentes ignoramos que la voluntad de Dios, cuando somos voluntariosos, cuando queremos hacer todo a mi manera, ignoramos la voluntad de Dios. ¿Y por qué digo muchas veces esto? Tenemos también registrado en la Biblia el caso de María y Marta. ¿Por qué? Cuando Lázaro se enfermó, mire, sus hermanas María y Marta llamaron a Jesús. Dice la porción porque ellas tenían confianza en que Jesús podía sanarlo. ¿Verdad que sí? Creían la manera en que Dios obraría en esa situación. Pero, ¿qué hizo Jesús? ¿Fue inmediatamente? No, dice que se demoró un tiempo más. ¿Y para qué se demoró un tiempo más? Exactamente para poder probar su fe de estas mujeres, para poder ver si ellas eran fortalecidas en el poder del Señor. Y la Biblia nos registra que retrasó su llegada para así poder resucitar a Lázaro. ¿No se da cuenta ahí, hermano? Que Dios utiliza eso también para probar nuestra paciencia. Debemos despojarnos de nuestros itinerarios nosotros. Para el tiempo de Dios es diferente. Nosotros queremos ya, Señor, enséñame, hazlo. Pero Dios dice que Él se demoró, Jesús se demoró, porque el itinerario del tiempo que Él tenía que llegar a donde estaban ellas era otro. Había otra cosa que hacer. Pero estas hermanas ya tenían un tiempo establecido en que Jesús ya tiene que venir inmediatamente. Pero el tiempo del Señor es completamente diferente. ¿Por qué? El tiempo de Él es perfecto y nunca se olvida de sus hijos. Esa porción nos enseña eso. Aprender en medio de la desesperación a esperar el tiempo del Señor. Y qué bueno que acá dice, tener sumo gozo cuando talles en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce fe y al mismo tiempo la fe produce paciencia. Espera el tiempo del Señor. Marta, María, esperen el tiempo de Jesús, que Él va a llegar. El tiempo del Señor es perfecto. Sin embargo, hay ocasiones en las que dudamos que Dios nos ha perdonado por algo que hicimos en el pasado también con nosotros. ¿Cómo lo podía aplicar? A veces podríamos también aplicar esto que yo sigo con esa fe débil, porque hay algo que todavía no lo he dejado en el pasado, o me está persiguiendo y hace de que mi fe sea debilitada. Algo que no he confesado a Dios, algo que me tiene ahí amarrado. Y puedo decir, hermano, es que mi fe es débil porque tengo esto, como un trago amargo dentro de mí. Y Dios sabe cuál es eso. Pero nosotros tenemos que venir a Él. ¿Por qué? Ya hemos sido perdonados. Y a veces, amados hermanos, nosotros seguimos llevando esa pesada carga en nuestros hombros. Seguimos viviendo el pasado, seguimos llevando el rencor, seguimos llevando los sentimientos encontrados con mi familia, con mi hermano, con mi madre, con mi padre. Y todos esos pequeños detalles, aunque le parezca mentira, no va a permitir que su fe crezca. Si usted no se despoja de todas esas cosas, su fe es débil si ignoramos la voluntad de Dios. El problema radica muchas veces en nuestra incredulidad, porque tenemos eso lacrado dentro de nosotros. Y qué bueno que en 1 de Juan la palabra de Dios nos dice, si confesamos nuestros pecados, mire, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay cosas que hay que confesarle al Señor.
y hacerlo siempre. No hay nada que debamos hacer para ganar el perdón de Jesús. Él ya pagó en la cruz. Él ya pagó. Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por fe. Por esa gracia inmerecida que tenemos de Él. Pero tenemos que confesarle siempre. Y aunque pueda que todavía tengamos que lidiar con las consecuencias de nuestra culpa, ya la quitó el Señor, amados hermanos. Quítese eso que lo atormenta, eso que le fastidia. Déjenlo a los pies de la carga de Jesús, déjenlo en la cruz. Y busque y pida que su fe cada día crezca, crezca y crezca. No se trata de ser conocedores de la palabra de Dios, ni tampoco de que somos cristianos. Marta y María eran dos mujeres que amaban al Señor, sí. Pero había cosas que había que arreglar en la vida de ellas y saber esperar el tiempo del Señor, ¿verdad? Entonces quiero concluir. ¿Cuándo la fe es débil? ¿Cuándo? Cuando se enfoca en las circunstancias. Cuando es guiado por nuestros sentimientos. Y cuando ignoramos la voluntad de Dios. Esos tres elementos. Yo le pregunto, ¿qué debilita su fe, amado hermano? Cada vez que enfrentamos situaciones que debilitan nuestra fe, entonces también yo debo de hacerme preguntas. ¿De dónde procede todo esto? ¿Vendrá de mi carne? ¿Vendrá del enemigo? ¿Vendrá de las mismas situaciones? ¿O viene de Dios que permite que pase también por esas situaciones? ¿Y dónde debo de refugiarme? En la palabra de Dios. Porque dice que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos, nos ha dado para capacitarnos, para hacer todo lo que en Él está. Y eso lo vemos en Juan 16:13. Tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos ayuda, que nos capacita. Y Dios nos ha prometido que estará con nosotros en todo momento. ¿Sí? Dice que el Espíritu de Dios está contigo, conmigo, cuando pasemos por tribulaciones. ¿Hay algo difícil que el Señor no puede hacer? Él no puede hacer todo. Solamente tenemos que pedirle, Señor, aquieta mi fe, aumenta mi fe, aun cuando tenga ganas de llorar, aun cuando tenga ganas de tirar la toalla. Ayúdame, Señor. Hermanos, es hermosa esta carta. Y dice bien claro la sabiduría que viene de lo alto. Dejad en medio de las circunstancias difíciles que Dios actúe. Y va a ver que vamos a ser triunfantes. Siempre las derrotas que pasamos traen victorias cuando dejamos estar en la mano de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Señor, te queremos dar gracias por tu palabra, porque realmente, Señor, sabemos que la fe es débil cuando muchas veces nos hemos enfocado en circunstancias que no traen gloria a tu nombre. Muchas veces, Padre Santo, nuestra fe ha sido débil porque hemos sido guiados o impulsados por nuestros sentimientos y no te hemos buscado a ti, Señor. Padre, efectivamente engañoso es el corazón. ¿Quién podrá conocerlo si no solamente tú? Yo te pido en esta hora por la iglesia, Señor, por cada uno de mis hermanos, que podamos fijar la mirada en Cristo y que podamos ser triunfadores con Cristo. Bendito sea, Señor. En esta hora, Padre, queremos orar también por nuestro hermano Gonzalo. Que tú puedas fortalecerlo, Padre, en medio de la enfermedad, del dolor, de la angustia. Sabemos que va a salir de esa situación, Señor, porque tú lo amas. Cuídalo, dale a su esposa, Señor, esa paciencia de poder pasar también estos momentos terribles. Pedimos por Margarita, que ha de viajar con su esposo. Cuídala durante este tiempo que va a estar lejos de nosotros. Y dale tiempos también de refrigerio a través de tu palabra, Señor. Ayúdala en medio de las pruebas a que ella pueda ser sal y luz de la tierra. Te pido, Padre, por mis hermanos, por aquellos que
no están con nosotros por situaciones diversas. Aumenta su fe, Señor, y que fijen su mirada en Jesús. Gracias, Señor, una vez más. Te alabamos y te pedimos perdón una vez en el nombre de Jesús, para quien es la gloria y la honra. Amén.